¿Bien? Sí, todo bien. Perfecto. Primero que nada, decirles que es un gusto el poder estar aquí con ustedes. En esta versión a distancia que desde luego nos ayuda de manera un poco contradictoria, pero cierta, a acercarnos más, ¿no? Eh, y comunicar ciertos aspectos en el quehacer científico. Eh, el día de hoy vengo a platicarles un poquito sobre la física de partículas elementales. Esencialmente la charla girará alrededor de presentarles los elementos que hasta la actualidad, por lo menos post pandemia, podemos decir que son los elementos más fundamentales de la materia, quiénes son, qué características tienen y daré algunos detalles, sobre todo en un tipo de partículas que en lo personal son de mi interés y son parte de mis líneas de investigación. Eh, lo titulé como un viaje al interior de la materia, tratar de explorar eh, los bloques más fundamentales que uno tiene o que uno entiende construyen todo lo que nosotros podemos percibir, ¿ok? Además, contar un poquito de, bueno, cuál es la travesía de un físico que se está dedicando a las partículas elementales, ¿ok? Me presento una vez más, soy Luis Alberto Hernández Rosas, profesor del área de física teórica del Departamento de Física de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad de Iztapalapa, ¿ok? Yo sé que a lo mejor al final tendremos una sección de preguntas y que trataré de responder todas ellas, pero si a lo largo de la charla ustedes tienen dudas, ¿no? Por favor, exprésenlas, díganme si algo no quedó claro o algo que tengan curiosidad, ¿no? La idea es hacer esto un poco más interactivo de lo que sería simplemente yo hablando y ustedes escuchando. Así que por favor, si en algún momento tienen alguna curiosidad, alguna duda, ¿no? Háganmelo saber y con gusto trataré de resolver sus dudas, ¿ok? Antes de arrancar, también déjenme hacerles una pregunta. Chicos, ¿todos ustedes están estudiando el nivel preparatoria? ¿Estoy en lo correcto? Sí. Sí. Perfecto. ¿Y a todos ustedes les gusta las ciencias en general, ciencias e ingenierías? Sí. Ok, muy bien. Eso es algo muy padre, algo que nos identifica. Entonces, déjenme arrancar la charla mostrando el contenido de esta presentación. Arrancaré por platicar un poquito sobre la física. ¿Qué es la física, no? Para más adelante poner otra idea en la mente de ustedes y es qué significa contar la historia completa del universo y como preámbulo, ¿no? De eso necesitamos entender qué significa tener objetos que se dividen y que no se pueden dividir, ¿ok? Eh, ya planteadas esas dudas, ¿no? Mostraré un camino, ¿no? El que me tocó a mí seguir como físico en mi formación y llegar al punto a dedicarme a la física de partículas elementales. Una vez que este es un ejemplo de los muchos caminos que la gente toma para poder llegar a un cierto objetivo, ¿no? Regresaré ahora sí a hablar otra vez de física, de la física de lo elemental, ¿ok? De la física de lo más pequeñito, de lo indivisible, de lo que se cree son objetos ya completamente fundamentales para entender de qué estamos hechos y de qué está hecho el universo, ¿ok? Para eso haré una dualidad y recordarles que la física, ¿no? Es una teoría, perdón, es una disciplina que necesita una parte teórica y una parte experimental, sí o sí. No puede existir una sin la otra, ¿ok? Les presentaré las reglas del juego, ¿no? Con las que uno
trabaja para tratar de entender la parte fundamental. Les presentaré también el equivalente a lo que ustedes conocen como una tabla periódica de los elementos. Yo les mostraré la tabla periódica de las partículas elementales, ¿no? Y como último pasito, pues, ¿qué se hace hoy en día en el área de las altas energías? Una vez más, les pondré una de las varias cosas que se hacen, esto a partir de mi experiencia y perspectiva. ¿Sale, vale? Entonces, pues arrancamos y me gusta arrancar con ah, dibujito, ¿no? Esta idea donde ejemplifico o tratamos de poner todo lo que la física es, ¿no? O pretende ser, ¿ok? Entonces déjenme enunciar, ¿no? El área, la disciplina llamada física es aquella disciplina que tiene como encargo, ¿no? El tratar de explicar todo lo que nos rodea, absolutamente todo lo que nos rodea, todo lo que podemos percibir directamente, todo lo que podemos medir directamente, y voy a hacer énfasis un poquito con esta segunda parte, hasta aquello que no podemos medir directamente, también tiene la responsabilidad de explicar, ¿ok? ¿Cómo lo trata de explicar? A través de un formalismo, y ese va a ser algo indispensable en el entendimiento de todos los fenómenos naturales que nos rodean, es el lenguaje matemático. Tenemos que ser capaces de hacer un razonamiento lógico-matemático con un lenguaje que nos permita acceder a plantear modelos. Eso es algo indispensable. Nosotros, para explicar la naturaleza, necesitamos modelarla, proponer alguna forma en la cual podemos describir los comportamientos que estamos observando. La forma de modelar es a través de ecuaciones que vienen desde lo más simple, como ecuaciones algebraicas, hasta algo un poco más complicado, que sean ecuaciones diferenciales, ¿no? Matemáticas un poquito más elaboradas, entendimiento de las geometrías, entendimiento de las diferentes álgebras, y entendimiento de los diferentes eh, formas de calcular variaciones, ya sea unas funciones diferenciales normales o algo un poquito más abstracto. ¿Ok? Y una vez que se plantean, hay que saber resolverlas. Entonces, otra vez hay que echar toda la maquinaria del lenguaje matemático para poder llegar a explicar, no solo entender lo que está sucediendo, sino tener la capacidad de predecir lo que podría pasar en un sistema que estamos tratando de analizar. ¿Ok? Existen muchas áreas en la física. Hoy en día hay tantas áreas porque hay gran especialización en cosas muy en concreto, ¿no? Imagínense que tratar de describir la naturaleza pues requiere un abanico completamente amplio, vasto, para poder ir y tratar de entender cada una de los fenómenos o las experiencias que uno tiene en el día a día. Sin embargo, hay como grandes bloques, grandes formalismos que son como la base que sirve para poder entender todo lo que sucede a nuestro alrededor. Desde luego nos viene la concepción más antigua, ¿no? Aquella que después de generado el método científico, ¿no? Este formalismo que nos permite tener un control bastante importante de la explicación y del razonamiento para saber y explicar lo que sucede en la naturaleza. La primera aproximación fue la física clásica, contenido en la mecánica clásica, el movimiento de los objetos, entendiendo que si nosotros sabemos la trayectoria de este objeto, sabemos todo lo que puede suceder, ¿no? Encontrar una trayectoria de un objeto significa haber planteado un modelo matemático, una ecuación que tuvimos que resolver, y la solución de esa ecuación será una trayectoria. ¿Ok? Vinieron fenómenos, ¿cómo tratar de explicar qué es la luz, qué es los efectos eléctricos, los efectos magnéticos, ¿no? El que si tenemos un campo eléctrico, podemos ver, ¿no? Cómo ciertos objetos, que en un principio no podríamos saber qué características tienen, pero estos se ven afectados por fenómenos como tener cargas eléctricas a nuestro alrededor, si existen imanes y estos fenómenos que se pegan a los metales, ¿no? Toda esta experiencia bastante
cotidiana hoy en día, ¿no? Fue lo que desarrolló los primeros pininos en el entendimiento de la naturaleza, cómo fluye el calor, qué significa la temperatura, qué significa que un objeto cambie de algo que es sólido, algo que es líquido, algo que es gaseoso, como el ejemplo del agua, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Las tuvimos que entender desde esta primera perspectiva de una física clásica. Y en nuestro afán, y aquí es donde voy a empezar a contar la historia, en nuestro afán de querer no describir las cosas como grandotas, que les voy a poner nombre de macroscópico, estas que nosotros podemos agarrar y miren, estoy agarrando una taza de café, ¿no? Que tengo acceso a experimentar con ella de manera física, yo como humano, ¿no? A todos esos objetos grandotes les voy a llamar macroscópicos, pero en nuestro afán de tratar de entender que esos objetos los podemos destruir, acuérdense que, bueno, imagínense que yo agarro mi taza y la dejo caer, lo que va a suceder es que se va a romper en cachitos más pequeños. Todavía seré capaz de agarrar todos esos cachitos, pero cuando los vuelva a romper, ¿no? Serán cada vez más pequeños y habrá un momento en el que deje de tener acceso a, digamos, tomar, agarrar, manipular estos objetos, ¿verdad? Se volverán extremadamente chiquitos. Y cuando eso ocurre, lo que voy a decir es que se vuelve un sistema microscópico, un sistema chiquititito, ¿ok? Uno lo puede empezar a catalogar en términos de una escala, la escala de los metros, ¿no? Es algo bastante grande, de los centímetros, todavía lo apreciamos, milímetros también, nuestras reglas tienen milímetros, y fracciones de milímetros, sí, también. De hecho, hay ciertos aparatos que hasta miden micrómetros, ¿no? Eh, eh, una parte en 1 millón de metros, ¿no? En una parte de 1 metro en una millonésima. Entonces, eh, habrá el momento en que ya no podamos tener acceso a eso, ¿ok? Y resulta que cuando nosotros queremos describir objetos tan chiquititos, la historia nos cuenta, ¿no? Que fue un problema el tratar de eh, explicar algo que ya no podemos ver, algo que ya no podemos agarrar y que no podemos tocar, y un paradigma, una nueva forma, una manera nueva de transformar nuestra visión, porque tuvimos que reformular todas nuestras formas de modelar la naturaleza para poder llegar a explicar fenómenos extremadamente chiquitos. Y ahí viene una parte donde fue a la escala de los átomos, ¿ok? Donde nos tuvimos que enfrentar al problema de cómo describo su movimiento. Y surgió más o menos hace 100 años, poquito tiempo, ¿no? Más o menos hace 100 años, otro formalismo, otra manera de tratar de explicar lo que sucede a esos niveles tan chiquititos, que es la física cuántica, también conocida como la mecánica cuántica, que es en la parte de este dibujito lo que está aquí abajo, ¿no? Si se dan cuenta, todo lo que está escrito como alrededor de eso tiene que ver con teorías atómicas, con física nuclear. El átomo tiene un núcleo, entonces tratar de escribir lo que sucede en ese núcleo requiere de física cuántica. Tener muchos átomos juntitos, ¿no? Significa trabajar con algo que se llama la física de materia condensada, ¿no? Tratar de entender pequeñas partecitas de un material, ¿no? Eso también nos lleva a la física cuántica. Y aún más espectacular, lo quiero decir así, porque es espectacular lo que sucede, ¿no? Es tratar de entender lo que es todavía más chiquito que el núcleo atómico, y es tratar de llegar a las escalas de la física de partículas. Ahora, cuando yo estoy tratando de contarles esta historia de objetos que cada vez se hacen más y más chiquitos, ¿no? Para que yo pueda, por ejemplo, destruir la taza, basta con dejarla caer. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, la fuerza gravitacional hace que se acelere, choca contra el piso, se deshace, ¿no? ¿Será lo suficiente esa aceleración, esa fuerza de atracción para que se vuelva como polvo la taza? La respuesta es no, voy a necesitar más fuerza, más energía para tratar de hacerlo en cachitos más y más y más chiquitos, ¿ok? Entonces imagínense que si yo quiero agarrar y encontrar sistemas que son tan chiquititos como el átomo, tan chiquititos como el núcleo atómico, tan chiquititos
como las partículas más elementales, lo que necesito es tener sistemas muy energéticos, tal que se desintegren por completo hasta que queden los elementos más básicos. Y ahí es donde entra esta otra área que está aquí arribita, ¿no? De un famoso señor de cabello un poco despeinado, canoso, bigotón, ¿no? De Albert Einstein, que es la relatividad. En el caso de esto que les estoy transmitiendo es la relatividad especial, porque lo que estamos tratando de describir son sistemas muy pequeñitos, pero con mucha energía, que se pueden mover casi a la velocidad de la luz. Y cuando nos podemos mover casi a la velocidad de la luz, entonces tenemos que incorporar los efectos de la teoría de la relatividad especial de Einstein. ¿Ok? Entonces, digamos, le estoy planteando como un mapa, un camino, ¿no? Que no es el único, en mi caso, y el día de hoy que estoy interesado en transmitirles lo que sucede con las partículas elementales, requiere este viaje de tratar de entender lo macroscópico a través de la física clásica, darse cuenta que en lo microscópico, en los objetos muy chiquititos, necesitamos cambiar el formalismo y viene la mecánica cuántica, y para poder trabajar con sistemas realmente pequeñitos, necesitamos ponerle mucha energía al sistema y eso requiere un tratamiento, además de cuántico, también relativista. Más áreas, un montón más, ¿ok? Que si queremos describir la cosmología, cómo describo la dinámica de todo el universo, bueno, me voy a la relatividad general, la teoría de Einstein de cómo entendemos la fuerza gravitacional de objetos mucho más grandes. Si se dan cuenta, estoy en otras escalas, objetos grandototes, es todo el cosmos, ¿no? Pero también lo que uno puede tratar de trabajar, ¿no? Que, no sé, jóvenes, si les han platicado, ¿no? Sistemas, por ejemplo, como tratar de entender el clima del planeta, ¿no? Este es otro fenómeno que nos gustaría saber cómo modelar. Bueno, son fenómenos que son caóticos, que tienden a ser muy dependientes de qué es lo que sucedió en un instante y van a dar resultados muy distintos, ¿no? Tan es así que es difícil de predecir lo que sucede porque si le cambias tantito lo que está sucediendo en algún momento del sistema, tu resultado va a cambiar completamente, ¿no? Entonces se vuelve algo completamente caótico, muy difícil de determinar, ¿no? Entonces es otra área de la física, ¿no? Desde luego, gente que está interesada en tratar de responder de manera, en un contexto mucho más filosófico, problemas fundamentales, por ejemplo, asociadas a la mecánica cuántica, ¿no? ¿Qué es en realidad, o cuáles son en realidad los principios fundamentales de la mecánica cuántica? En fin, hay muchas cosas que uno puede estudiar. Por aquí abajo, si ven, ¿no? Para aquí abajo, no, a la derecha, ¿no? Hay unas cosas como en oscuro porque representan esta parte que a los físicos nos da un poquito, como un poquito, La verdad, un poquito de pena, ¿no? Porque son cosas que ignoramos por completo. Al último, puedo entrar en detalle esta parte. En el universo, además de la materia visible, lo que nosotros podemos apreciar, ¿no? Así se le llama, materia visible, existe otra cosa que se llama materia oscura, que es la con la que no podemos interactuar, pero que sabemos que debe de existir porque para que se vea el movimiento de los objetos de las galaxias, cúmulos de galaxias, el sistema completo llamado universo, ¿no? Requerimos, tenemos un déficit de materia. Con lo que vemos no es suficiente para poder describir todo el movimiento. Entonces, lo que asumimos es que debe de existir otro tipo de materia con la que no podemos interactuar, pero que hace que el sistema se comporte como vemos que se comporta. ¿Ok? Hay otro objeto todavía más y más difícil de poder entender, que es la energía oscura. Y aquí un modelo, una pregunta que le debemos digamos, a nuestro entendimiento por la naturaleza es cómo hacer una teoría gravitatoria de objetos extremadamente chiquitos. Sabemos cuando los objetos son extremadamente grandes, que es la teoría de la relatividad general de Einstein, pero cuando el sistema es muy chiquitito, no sabemos cómo unir la física cuántica con la relatividad general. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Ninguna. Bueno, entonces déjenme continuar.
Y aquí va la primera parte que les quiero plantear. Una de las preguntas que muchos de los físicos hoy en día que hacemos investigación es tratar de entender cuál es la historia completa del universo. Pensemos, estamos en esta etapa del universo donde qué es lo que sabemos existe. Somos nosotros en un planeta que tiene un satélite, un planeta que orbita alrededor del Sol. No es el único planeta que orbita, existen otros muchos planetas que por lo menos orbitan alrededor de esta estrella llamada el Sol. ¿Es la única estrella? No, hay muchas más estrellas. Un conjunto de estrellas que forman galaxias, sistemas que están girando alrededor de un centro, donde usualmente tenemos un agujero negro. Ah, otra cosa que sabemos que existen agujeros negros. Pasamos por planetas, agujeros negros, satélites, estrellas, ¿no? Diferentes estrellas, que si muy grandototas, que si chiquititas, que si estrellas que ya murieron, ¿no? El agujero negro es una estrella ya muerta, el resultado de una estrella de las más grandotas que pueden existir cuando se mueren generan agujeros negros, ¿no? Eh, y galaxias, cúmulos de galaxias, ¿no? Y es como la forma en que ahora entendemos el universo. Y una pregunta muy válida es, ¿siempre fue así el universo o no? Entonces hay un área de la física llamada cosmología que trata de entender cómo es que cómo es la dinámica, cómo es todas las interacciones y movimientos de este sistema llamado universo. Y algo que sabemos es que nuestro universo se está acelerando, se está expandiendo. ¿Ok? Entonces, si eso es una cosa que está sucediendo gradual en el tiempo, hacia adelante, ¿no? Vamos a ver que se expande más el universo. Hay que echar hacia atrás la cinta, ¿no? Darle como reversa en el tiempo y entonces lo que entenderemos es que todo esto, ¿no? Si se estaba acelerando es porque se está haciendo grande, se está expandiendo el sistema, si lo echamos hacia atrás, se estaba encogiendo, ¿ok? Venimos de un sistema más chiquito y ese a su vez venía de otro más chiquito y otro más chiquito. Y justamente lo que sabemos es que el universo que nosotros podemos observar, la teoría mejor aceptada es que empezó a través de una gran explosión llamada el Big Bang, ¿ok? Este es una singularidad en un punto del espacio-tiempo, en un momento y en un lugar del espacio. Se acumuló todo lo que hoy conocemos, ¿no? Y a partir de ahí explotó, ¿ok? Entonces, la cuestión es que si había tanta energía, piénsenlo así, tienen un objeto que es como una pelotita, ¿verdad? Y adentro tiene un cierto contenido de materia, ¿no? Y si ustedes lo comprimen, ¿no? Lo hacen cada vez más chiquito, toda la interacción que existe en ellos, ¿no? Todo lo que hace que se quieran separar porque tienen carga eléctrica y cargas iguales se quieren separar, o todas estas interacciones gravitacionales porque tienen masa y se están acercando, están aumentando, todo está aumentando y entonces el nivel de energía, entre más chiquito esté, ¿no? Más aumenta y más aumenta y más aumenta. Eso se dice que la energía por unidad de volumen, como el volumen está siendo cada vez más chiquito, está aumentando, eso se llama la densidad de energía. La densidad de energía aumenta. Y si nosotros tenemos tanta energía, ¿ok? Quiero que recuerden una cosa y quienes no lo sepan, ahorita lo puedo discutir, me avisan. No sé si todos saben que justamente cuando la energía es muy grande y cuando estamos en sistemas ultraenergéticos, les recuerdo que les hablé de la relatividad especial de Einstein. Bueno, dentro de la relatividad especial de Einstein, ¿no? Lo que me dice es que la energía se puede convertir en masa y la masa a su vez se puede convertir en energía. Entonces, fíjense que lo que está sucediendo o lo que sucedió en el universo cuando era muy pequeñito es que era tan grandota la densidad de energía que era un objeto extremadamente caliente. Todos se movían como locos, ¿ok? Y al moverse como locos chocaban muy duro, muy fuerte, se acercaban muchísimo. Y también hace un rato hice el comentario de si yo acelero o pongo las cosas muy cercanas a la velocidad de la luz, lo que voy a hacer es tener fenómenos relativistas, lo que voy a hacer es destruir la materia y generar los compuestos más y más pequeñitos, ¿no? Que puedan existir. Entonces, justamente
Espero que la idea clara. En el universo temprano, debido al exceso, bueno, no al exceso, a la enorme cantidad de energía que había por cachitos de volumen, ¿no? Se tenía la materia de las que estamos hechos estaba completamente deshecha al punto de que en esos tiempos muy pequeñitos, vean aquí, no sé si pueden ver las escalas de tiempo, a ver, déjenme señalo por acá, 10 a la menos 10 segundos, 10 a la menos 37 segundos, ¿no? Entre esa ventana, que es esta región que está aquí, el universo estaba hecho de los elementos más fundamentales. ¿Por qué? Porque entre ellos chocaban, se pegaban, se deshicieron todas, ¿no? Las cosas con las que comúnmente nosotros creemos que son como indestructibles, ¿no? Se destruyeron. Y entonces logramos tener o se logró tener un universo hecho de partículas elementales. Insisto, si ahora a partir de esa etapa muy temprana echamos a andar hacia adelante el tiempo, el universo se empezó a expandir. Eso quiere decir que dejaron de estar tan juntitas y de chocar tan fuerte, ¿no? Y se empezó como a enfriar el universo tal que los elementos más fundamentales se empezaron a agrupar, se empezaron a unir entre ellos, tal que empezaron a formar estructuras más y más complejas y por lo tanto lo que vamos a tener como resultado son estructuras como nosotros que no solo son átomos, son un conjunto de átomos, moléculas y objetos macroscópicos. Venga, hay una pregunta, Carlos. Sí, bueno, había escuchado de una teoría, no sé si sea cierta, que nosotros, al mirar, al cielo, pues, podemos ser posibles de ver el Big Bang, porque mientras más, lejos veamos, como la luz tarda en llegar a nuestra vista, mientras más lejos veamos, más, al pasado estamos viendo. Sí, eso es cierto. Es una buena pregunta y la argumentación es completamente correcta. Acuérdense, la velocidad viaja a una velocidad, 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Eh, y entonces, desde luego que la luz de llegar de un punto a otro va a tener que tardar un cierto tiempo. Entre más lejos venga esa luz y llegue a nosotros, pues quiere decir que viajó mucho más y por lo tanto viene de tiempos mucho más atrás. ¿Ok? Sin embargo, he de decir que no es cierto que tenemos acceso hasta los comienzos del universo. ¿Ok? Hay una región por aquí, miren, por acá, en la cual ya no podemos ver. Una razón sencilla, todavía no nos van a llegar esos fotones. Tienen que viajar muchísimo. ¿Ok? De hecho, me equivoqué. Miren, aquí está nuestro límite que se llama la radiación cósmica, ¿no? De fondo se le conoce. Es estas etapas que están aquí. ¿Ok? De aquí en adelante, ¿no? Podemos recibir todavía información, pero más para atrás tardan, todavía no van a llegar y de hecho no van a llegar porque las distancias son tan grandes que no les va a dar tiempo llegar a nosotros. Entonces tenemos como un lugar ahí en blanco donde a partir de ahí ya no vamos a ver directamente con luz que nos llega lo que va a suceder en el universo. ¿Sale, vale? Venga, Carlos. Entonces, ni con un super telescopio podríamos ver los inicios del universo. No, porque aunque tengas un poder tan grande de observación que puedas agarrar todos los fotones que lleguen, ¿no? Eso es como tener un supertelescopio, toda la luz que llega desde la más tenue hasta la más intensa, no, porque no depende de que sea más o menos intensa, sino depende del trayecto que recorrió. Y si el trayecto es tan grande que a pesar de su velocidad lo trata de recorrer, no le va a dar su velocidad para recorrer tanto tramo. Entonces, todavía anda por ahí viajando y le faltarán muchísimos de miles de millones de años llegar hasta donde estamos, para que sean objetos muy atrás en el tiempo. ¿Me explico? Sí, sí. Ok, listo. Entonces, justamente, ¿no? Ahí voy a volver a regresar a la idea, justamente en esta región inicial del universo, lo que tuvimos es la materia de la que estamos hechos en esas condiciones
tan extremas, un objeto era un sistema extremadamente caliente, ¿ok? Pero hecho de partículas elementales. Y ahí nuestra pregunta de muchos de nosotros: ¿cómo era ese sistema? ¿Cómo se comportaba? ¿Qué características tenía? ¿Quiénes eran los elementos que formaban ese sistema? ¿Cuáles eran todas esas partículas que sí podían existir ahí, ¿no? Como su compañero comentaba, ¿podemos observar eso? No. Entonces tenemos que hacer un modelo que, a pesar de que no observemos, ¿ok?, lo que sucedió en esos instantes, sí sea capaz de reproducir lo que sí observamos. Porque si lo que estamos observando tiene N características distintas, tenemos que ser capaces de, cuando contemos la historia desde aquí, que es lo que no podemos observar, hasta acá, tenemos que llegar a obtener todo lo que sí observamos. ¿Ok? Entonces, una pregunta extremadamente fundamental, ¿no?, para el entendimiento de quién es nuestro universo, cómo está compuesto, por qué tiene la forma que tiene, las características que tiene, es tratar de contar la historia desde lo más temprano de su existencia. ¿Ok? Entonces, ahí está, digamos, una de las razones más importantes y fundamentales que nos motivan a los físicos de partículas elementales, ¿no?, para poder estudiar esta área de la física. Queremos saber de dónde venimos, ¿ok? Una respuesta muy filosófica, pero que es cierta. Entonces, en ese afán de decir de dónde venimos, ¿no?, el humano tiende a ser bastante egocéntrico, ¿no? Y puedo replantear la pregunta en ¿de qué estamos hechos? Pero planteando a partir de nosotros de qué estamos hechos, ¿no? Y va a tratar de atacar la misma fenomenología, la misma física. Vean aquí en este dibujito, lo que yo tengo aquí hasta arriba, ¿no?, es una gota de agua que esencialmente tiene el tamaño de, piensen en una esferita de 1 milímetro. Algo macroscópico. Nuestra regla todavía puede medir cosas en orden de milímetros, ¿verdad? Pero sabemos que el agua la podemos escribir como un conjunto de moléculas, de estas estructuras que caracterizan a este material, se llaman moléculas, ¿no? Una molécula de 2 hidrógenos con 1 oxígeno, llamada la molécula del agua, pero vean que el tamaño de esa molécula, ¿no?, ya es de 0.0000003 milímetros. Difícilmente tendremos acceso, ¿verdad?, a poder, con una reglita o con algo que nosotros podamos sostener, medir eso. Ya no. Se volvió en el mundo de lo microscópico. ¿Se acuerdan que le habíamos puesto ese nombre? Bueno, aún peor en el sentido de que vamos a tener menos acceso a tratar de experimentar con estos sistemas de manera física tangible, es que esta molécula de agua está hecha de unos átomos, ¿verdad? El átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. ¿Qué es un átomo? Es un objeto indivisible, como lo pensaban los viejos en Grecia, ¿no? Los antiguos griegos, que era un objeto indivisible. De hecho, de ahí viene la palabra átomo en griego. La respuesta es no. Se encontró justamente bastantes años después, ¿no?, a principios, a finales del siglo XIX, ¿no?, se entendió, se pensó a entender que el átomo en realidad tenía estructura, y lo que era, como lo podíamos entender, y esto ya tuvo que ver en los inicios del siglo pasado, es que el átomo tiene un centro llamado núcleo, donde hay mucha masa, y alrededor de él hay unos objetos orbitando, moviéndose alrededor de ese centro, que tienen carga eléctrica, ¿no?, negativa, llamadas electrones. ¿Ok? Algo así como, imagínense el sistema solar, ¿no? El Sol es como el núcleo y los planetas están girando a su alrededor. Los planetas son como los electrones. Esa es nuestra concepción más moderna de lo que es un átomo. Sí tiene estructura, tiene unas partículas orbitando y un centro bastante masivo. ¿Hasta ahí se acabó la historia? La respuesta es no. Les adelanto, las partículas que están girando alrededor de este centro llamado núcleo, que les dije que son electrones, son una de las varias partículas que son fundamentales o elementales en nuestro entendimiento actual. Son una de las varias que les voy a platicar. ¿Ok? Los electrones, eso sí pensamos que son unos paquetitos que no se pueden dividir. ¿Ok? Pero, por otro lado, regresando al núcleo, al centro de este átomo, pues resulta que ese centro
depende, ustedes recordarán, en la tabla periódica los átomos van creciendo. Su número atómico, el número de protones y neutrones que tengan, si aumentan, pues aumenta el número atómico y eso quiere decir que aumenta el núcleo, el tamaño del núcleo. En el caso del átomo de hidrógeno, que es el átomo más ligerito, sabemos que su núcleo tiene un protón, ¿ok? Una partícula con carga positiva, que tiene masa, y que podríamos pensar que hasta ahí se acabó la historia y que no se puede dividir. Y la respuesta es no. Ese objeto tiene estructura, ¿ok? Ese objeto se puede dividir en cosas más elementales. Y ahí es donde viene otro conjunto de partículas elementales o de las partículas que hasta el día de hoy creemos son elementales, que se llaman los quarks y los gluones, objetos que construyen o que forman un protón. Y aquí otra vez abro el espacio para preguntar, ¿cuántos de ustedes habían escuchado hablar de los quarks y los gluones? Ok, a ver, Isaí, Carlos, sí, ¿no? Yo sí había escuchado hablar de los quarks y los gluones, principalmente porque, bueno, estudiando y visto en varios videos, he visto que los quarks los definen como pequeños paquetes de información y que es la partícula más pequeña de los gluones y no sé mucho, pero bueno, sobre los quarks es lo único que sé. Ok, perfecto, muy bien, Carlos. Bueno, yo, ¿cómo se llama? Yo los descubrí por mi cuenta, por un proyecto que yo estaba haciendo y precisamente de ese proyecto me comentaron que me metiera al Instituto Carlos Coelho. Ok, bueno. Entonces, los quarks y los gluones ya platicaré más adelante para presentarles cada uno de ellos. Les adelanto, son estas partículas que creemos son elementales, ¿no? Los quarks son unos objetos que tienen carga eléctrica, que tienen masa, que interactúan, que pueden interactuar a través justamente de sus cargas eléctricas, de sus masas, pero tienen una característica que los hacen únicos, y es que tienen la posibilidad de interactuar a través de otra fuerza, y son los únicos, que se les llama la fuerza fuerte. ¿Cómo lo hacen? A través de intercambiar gluones. Para quienes todavía no habían escuchado hablar de los gluones, gluones viene de la palabra del inglés glue, pegamento, partículas que pegan, ¿ok? Partículas que mantienen pegados a estos quarks, unidos a estos quarks, y son los encargados de transmitir la información de la interacción fuerte, que también ya ahorita les platicaré, pero de una vez vamos poniendo en contexto todo. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ahí está una idea de cómo, si vamos cambiando las escalas de las dimensiones que nosotros percibimos, vamos poco a poco alcanzando el nivel de descripción de la naturaleza hasta llegar a un punto donde ya no podemos dividir. Por lo menos hasta ahorita creemos que ya no se pueden dividir estos quarks y estos gluones. ¿Ok? Entonces, ahora que ya planteé dos cosas importantes de las cuales van a ser el resto de la charla, déjenme abrir un paréntesis para contarles cómo más o menos fue esta línea de tiempo, esta historia de cómo me interesé por las partículas elementales, ¿no? De una manera que no era como obvia en sus inicios, ¿no? Yo soy nacido en Tlaxcala, ¿no? Donde, por ejemplo, no existe en la universidad allá la física, apenas sí existe una carrera en matemáticas, y que difícilmente alguien podría decir, de niño quiero ser físico y peor aún físico de partículas elementales. Sin embargo, bueno, eso existió desde temprana edad. Tuve que emigrar a estudiar la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Estando ahí, bueno, me convencí que era el lugar donde aprendía las cosas que más me emocionaban, ¿no? Las ciencias son emocionantes, ¿no? Y creo que es algo que en todos ustedes vamos a compartir, ¿no? El gusto por entender, por
ponernos a prueba, a retarnos todo el tiempo, ¿no? Somos algunos de mis estudiantes que me dicen, ¿y qué somos los físicos? Somos una máquina de resolver problemas. Nos entrenan para resolver problemas. ¿Cómo? Uno tiene que idearse todas las técnicas. Desde luego, una base importante es que tenemos una formación lógico-matemática extremadamente sólida, pero las formas hay muchas y uno se las tiene que ingeniar para resolver. ¿Ok? Entonces, bueno, terminé la licenciatura en física, me fui al Instituto de Ciencias Nucleares, ahí mismo en la UNAM, decidí estudiar la maestría y fue ahí donde puse un pie en las partículas elementales, en específico en tratar de estudiar la materia, la materia de la que estamos hechos en las condiciones más extremas, que es justamente pensar en el universo temprano, o en otros sistemas que ya les hablaré más adelante, casi al final de la charla, que son colisiones de iones pesados ultra relativistas o el interior de estrellas de neutrones. Entonces ahí inicié mis pininos, me enamoré y me empecé a dedicar a la física de partículas elementales y ya encarrerado, impulsado, continué a hacer mi doctorado, eso en el área de física teórica, porque dentro de las partículas elementales y en todas las áreas de la física, acuérdense que debe siempre existir una parte teórica y una parte experimental. Bueno, decidí que me gustaba un poco más la parte teórica y entonces me fui a la Universidad de Cape Town en Sudáfrica a estudiar mi doctorado en física teórica. Y bueno, de ahí volví a regresar a México, hice estancias postdoctorales y me incorporé hace no mucho, 2 años, 2 años casi, en 4 días serían los 2 años exactos que me incorporé a la UAM Iztapalapa. Y entonces, bueno, ese fue un camino, ¿no? De los muchos que pueden existir, ¿no? De un punto inicial, una condición inicial, se recorrió una trayectoria y se llegó a un lugar, ¿no? Es la única forma, hay diferentes puntos de partida, ¿no? Diferentes caminos que tomar, pero bueno, la moraleja aquí es que eh, independientemente del punto de partida, siempre, ¿no? Los objetivos se pueden lograr. ¿Cómo empezó esto? Y supongo que también aquí vamos a compartir mucho nosotros esta idea, ¿no? Todo empezó buscando explicaciones, ¿no? ¿Y por qué todos los días vemos que amanece y que anochece? ¿No? Preguntas que me hacía, por ejemplo, desde muy chiquito, ver las estrellas y por qué no siempre veo las mismas, ¿no? ¿Por qué como que cambian de lugar? Me interesé desde muy pequeño por la astronomía primero, ¿no? Creo que a todos nosotros usualmente son de estas cosas que nos fascinan, ¿no? Después pasé por querer estudiar vulcanismo, ¿no? Me interesaban los volcanes, ¿no? Y toda la dinámica de ellos, ¿no? Después hubo un momento en que dije, no, 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 yo lo que quiero hacer es mecatrónica. Me gustan las matemáticas, me gusta programar, ¿no? Y me gustaría ser mecatrónico y hacer un poco de biótica y aplicarlo a tratar de reproducir o hacer materiales que ayuden a reemplazar algunas partes en humanos, en seres vivos, etcétera. En algún momento quise ser biólogo, ¿no? Eh, siempre me gustaban las matemáticas, tuve una facilidad para poderlas resolver, ¿no? Pero llegó el punto que por ahí en la secundaria, ¿no? Que empecé a darme cuenta que como que me gustaba de todo. Dije, ah, esto está como muy curioso. Parece que quieres ir a entender lo que pasa allá afuera en el universo, cosas como en la Tierra, cosas biológicas, cosas donde necesitas habilidades de programación. Y descubrí el área de la física, ¿no? Y dije, ah, esta es un área muy robusta, muy ambiciosa. Quieres describir cualquier cosa que se te presente enfrente. Y dije, ahí está. Esa es una de las cosas que o por lo menos a mí, me encanta hacer, tratar de explicar lo que hay allá afuera. Y bueno, rápidamente entrando a la licenciatura, me di cuenta que la manera más práctica y la manera más conveniente de resolver eso es ser capaces de modelar, ¿no? De plasmar en un lenguaje matemático
toda una estructura que nos permita describir algo en la naturaleza. No es que la naturaleza esté escrito en el lenguaje matemático. No, la naturaleza está escrita en su propia complejidad, pero el lenguaje matemático nos permite aproximarnos a lo que sucede en nuestro alrededor. ¿Ok? Entonces, una vez que ya me dediqué a esto, la vida diaria, que es empezar a hacer notas, escribir ecuaciones, entenderlas, tratar de desarrollarlas, proponerse objetivos, ¿no? De me gustaría entender tal fenómeno, hay que leer, hay que revisar, hay que discutir, ¿no? Desde luego va a tener que existir la parte numérica, tener que solucionar problemas que a lo mejor ya no tienen solución analítica y requerimos métodos numéricos, ¿no? Entonces habrá que programar y habrá que echar a andar códigos, cálculos, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de responder preguntas y eso usualmente en el formalismo de nuestras áreas es publicar artículos, ¿no? Donde comparte uno con la comunidad las cosas nuevas que uno va obteniendo, ¿no? Entonces, esa es como la vida, es un resumen de la vida por ejemplo, que yo tengo en la parte de investigación. Mi otra parte de vida diaria como físico es ser profesor, es dar clases a los estudiantes de la licenciatura en física, dar clases, por ejemplo, en mi caso, a estudiantes, ahora doy a ingenieros, a químicos, bioquímicos, también doy a gente de ciencias de la atmósfera, ¿no? Es la parte de docencia, es otro pilar en el que uno se desarrolla constantemente, ¿no? Y como consecuencia y como la parte de la actividad científica, ¿no? Pues uno tiene otras actividades bien interesantes, ¿no? Donde hay que ir y presentar trabajos en conferencias internacionales, convivir con colegas de todo el mundo, discutir física, ¿no? De la manera profesional, ¿no? Discusiones a veces son bien duras, ¿no? Pero siempre en el aspecto científico, ir y dar seminarios o coloquios a otras universidades, ¿no? Quehacer de tratar de hacer un poquito de transmisión del conocimiento y en términos divulgativos para los jóvenes, ¿no? Este tipo de conferencias a mí me encantan mucho porque me permite transmitir ciertas cosas que a lo mejor no es información de fácil acceso, ¿no? Es a lo mejor un poco restringida. Ir y atender escuelas internacionales como oyente, como ponente, dar clases, como les decía, ¿no? Hay que tener esa parte de siempre ser generoso en transmitir el conocimiento. Y efectos secundarios es, la verdad, esto es emocionante porque el tener que ir y presentar trabajos en diferentes lugares del mundo te permite conocer diferentes partes del mundo. Y eso está bien padre, ¿no? Conocer gente de muchas nacionalidades, de diferentes concepciones, diferentes credos, diferentes culturas, ¿no? Hace que se vuelva una experiencia también extremadamente bonita el hacer esta investigación, ¿ok? Entonces, es como para presentarles que el estereotipo a veces de el físico teórico sentado ahí en su escritorio y nada más leyéndose y despeinándose y calculando, no es del todo cierto, ¿no? Que existen muchas otras cosas que nosotros podemos hacer y muchas otras consecuencias de nuestra actividad diaria y es bastante menos aburrida la vida de lo que las caricaturas hablan de nosotros, ¿ok? Entonces, eso va a ser un paréntesis, pero ahora sí, vámonos, ¿no? A trabajar por la aventura de lo elemental. Ya les platiqué que esto trata de cambiar las escalas en las que uno trata de describir a la materia, a lo que nos conforma. Ya habíamos hecho el ejercicio de la gota, ¿verdad? Pero ahora piensen en un objeto que lo llamo macroscópico porque está entrando en mi mano, un material, podría ser un metal, podría ser madera, no sé qué sea realmente lo que tenga en la mano esta persona, pero si agarramos una pequeña parte, ¿no? De ese material nos podemos dar cuenta que en realidad está hecho de varios átomos que forman una red. En este caso, este es un cristal y forma una red cristalina, una red uniforme que se repite durante todo el material.
Pero estas pequeñas pelotitas, ¿verdad? Son átomos, y entonces, ¿qué es cada átomo? Bueno, ya hemos dicho, ¿no? Es un núcleo con electrones que están moviéndose alrededor de este núcleo. Los electrones, que ya dijimos son una partícula elemental, hasta la fecha no hemos demostrado que tengan estructura, y yéndose al núcleo, el núcleo en general puede tener un número finito de protones y neutrones. Protones y neutrones, que son partículas, los protones cargados, tienen carga eléctrica igual que el electrón, solo que positiva, el electrón no tiene negativo, y los neutrones no tienen carga, de ahí viene la palabra neutrón, ¿no? Pero ambos tienen una masa muy semejante, lo único que los diferencia, digamos, en primera aproximación es su carga, una tiene, el otro no. Y la pregunta es, ¿y estos objetos tienen estructura o no tienen estructura? La respuesta es sí. Ya habíamos hace un rato platicado que en el caso del protón su estructura es tener quarks y gluones. En el caso del neutrón también es tener quarks y gluones. Entonces el núcleo tiene estructura, estas pelotitas de colores están simulando a los quarks, y no sé si ustedes alcanzan a ver, pero aquí están dibujados como unos resortitos que tratan de mantener unidos a estos quarks, que son los famosos gluones. ¿Ok? Entonces llegamos al punto de encontrar a unos objetos llamados quarks, pero quiero que vean el cambio de las escalas. Fíjense que para llegar a los quarks tenemos que estar observando objetos en escalas de 10 a la menos 18 metros. Pónganles 17 ceros y un 1, ¿verdad? Después del punto decimal, 17 ceros y un 1. Y eso es, digamos, las distancias que tendríamos que recorrer o observar para tratar de identificar objetos como los quarks, ¿ok? Difícilmente lo vamos a hacer, está muy lejos de nuestras posibilidades de tener acceso a una observación directa de estos objetos. ¿Okay? La historia de ir y viajar en ese sentido hasta escalas muy chiquitas, ¿no? Aquí lo escribo, bueno, está escrito, ¿no? Es que para poder ver cada vez objetos más pequeñitos, tener un poder de resolución mayor, tener un microscopio superpoderoso, lo que necesitamos, ¿ok? Es tener acceso a energías muy grandes. Y ahí va otra vez la misma cantaleta de cómo destruimos los objetos. Ahora ya no voy a poner de ejemplo mi taza, ¿no? Ya muchas veces en el hipotético la he roto. No, voy a agarrar y piensen que ustedes tienen dos canicas. Estas canicas que son de vidrio, ¿no? Ustedes agarran y cuando, no sé, supongo que todos nosotros hemos jugado canicas, uno de los juegos tratar de impulsar una de ellas, ¿no? Para que le pegue a otra canica y la mueva, ¿no? Entonces, en esos impulsos vemos que se dan colisiones elásticas. ¡Pum! Choca la canica, después del choque se mueven ambas canicas. Los objetos iniciales y los objetos finales son exactamente lo mismo. Conclusión, a eso le llamamos una colisión, un choque elástico. Todo se conservó, absolutamente todo. Pero de repente, ¿no? Si nosotros nos ponemos un poco en el plan de preguntar si ahora aviento la canica, ya la voy a aventar mucho más fuerte, ¿no? Contra la otra canica, llegará el momento en que empecemos como a romperlas, ¿verdad? ¿De qué depende que la rompamos? De cuánta fuerza le pongamos, de qué tan aceleradas vayan y choquen estas partículas. Si yo agarro y digo, voy a acelerarlas más, porque lo que quiero es destruirlas, pero que se destruyan en cachitos más chiquitos. ¿Ok? Entonces, chocarán y el resultado es que saldrán muchos pedacitos. A ese tipo de choques que tienes como dos objetos iniciales, pero después del choque resultaste con otros objetos, se le llaman colisiones inelásticas, ¿ok? Donde no se conserva el mismo objeto, se transformó. Entonces, entre más y más fuertes sean los choques, lo que estamos aprendiendo es que vamos a destruir en cachitos más y más chiquitos a nuestras canicas. Entonces, para que yo pueda destruir las canicas en los objetos más pequeños del universo, lo que voy a necesitar son sistemas muy acelerados, es decir, ultra energéticos, muy grandotes, con energía extremadamente grande. ¿Ok? Entonces, ustedes si van y buscan en Wikipedia o ahí en Google, ¿no?
física de partículas elementales, les va a salir un sinónimo que es física de altas energías. Por esta idea, para tener acceso a lo muy chiquito necesito tener sistemas muy energéticos, con una energía muy grande, porque solo así soy capaz de ver lo que hay de manera fundamental en espacios extremadamente chiquititos. 10 a la menos 18 metros, acuérdense, jóvenes. ¿Ok? Y eso es lo que hemos aprendido a hacer. Eso es lo que hemos hecho una y otra vez. Chocar. Entonces aquí lo pongo como título en esta diapositiva, desde Rutherford hasta los grandes colisionadores. Y es que Rutherford, ¿no? Fue un físico inglés que tuvo en la mente, ¿no? La idea de tratar de explorar si el átomo tenía estructura o no. Lo que hacía era poner una plaquita, ¿no? De oro muy delgada, y lo que hacía era aventarle partículas para ver cómo chocaban, ¿no? Después del choque, hacia dónde iban las partículas. Imagínense, si ustedes ponen un objeto y le avientan algo, y de repente cuando le avientan pasa derecho, cruza, no rebotó, ¿cuál es la conclusión? Pues no topó con nada, ¿verdad? Está como vacío, ¿ok? Pero si de repente agarran y avientan y se movió, la partícula chocó y cambió de dirección, pues entonces se topó con algo. Entonces lo que hacía era mandar partículas a este objeto, era una hoja de oro, insisto, y lo que veía era hacia dónde pasaban después de cruzar esa hoja de oro, hacia dónde se iban las partículas, porque eso te diría la estructura del sistema. ¿Choca o no choca? Si choca, ¿cuánto chocó? ¿Cuánto se movió? ¿No? Y entonces con eso empezamos a entender que, en efecto, los átomos en realidad no eran un objeto que estaban como panquecito, ¿no? Donde por cualquier lado que tú le chocaras, ibas a encontrarte algo. No, la respuesta fue que de hecho es como muy hueco, porque tiene un núcleo, un lugar chiquito, muy, con mucha masa, pero los electrones que están girando a su alrededor, ¿no? Son también tan chiquitos que hay mucho espacio entre ellos. Entonces tú puedes aventar algo y se puede ir de largo. De hecho, aquí se ve en la imagen cómo hay de un conjunto de partículas que van en una misma dirección, hay un gran número de ellas, ¿no? Que se van derecho. Eso habla de una estructura donde está casi hueco, pero algunas de ellas se deflectaron y esas te hablan de que sí había algo ahí, ¿ok? Entonces fueron los primeros experimentos, de hecho, con lo que se encontró la estructura del átomo, y lo único que hemos hecho es replicar una y otra vez ese método de trabajo, los métodos de dispersión. Cuánto se deflectan, cuánto se mueven, cambian de dirección las partículas cuando chocan con algo. ¿Ok? Solo que lo hemos llevado a extremos, a cosas súper, súper, súper complicadas. Lo que hemos hecho, lo que hemos tratado de hacer es generar objetos que viajen mucho más rápido, que tengan mucho más energía para que con ella lleguen y choquen. Y entonces, cuando choquen, se destruyan en lo más chiquito que se pueda. ¿Ok? ¿Cómo logramos hacer que estos objetos lleguen a esas velocidades? Pues esencialmente lo que ocupamos es campos electromagnéticos. Agarramos ciertas partículas que sí tengan carga y lo que hacemos es poner un campo eléctrico que lo empuje o lo atraiga, dependiendo, ¿no? Si son positivas, ¿no? Ponemos un campo eléctrico positivo tal que haga que este objeto se quiera alejar. Y con unos imanes lo que hacemos es moverlos. El imán lo que hace es cambiarle la dirección a estas partículas y entonces podemos dirigir hacia dónde van estas partículas que se están acelerando cada vez más. ¿Cómo se hace esto? En algo que se llaman los grandes aceleradores. Tal vez algunos de ustedes, ahorita me responderán, han escuchado hablar del LHC, el Large Hadron Collider, que es un experimento que está entre la frontera de Francia y Suiza. Aquí, esta es una imagen aérea de aquí por aquí, la estoy tratando de dibujar, la frontera entre Francia y Suiza, todo esto es la parte de Suiza, todo esto es la parte de Francia. Y lo que está dibujado en color amarillo, espero se pueda ver, es un anillo, se le llama un anillo, el anillo donde vamos a acelerar, el anillo colisionador donde vamos a acelerar nuestras partículas. ¿De qué tamaño? Si esta es una vista aérea y esto son partes de ciudades, imagínense el tamaño de este objeto. Bueno, el tamaño de este acelerador es de 27 kilómetros de diámetro, ¿ok? Donde por aquí hacemos viajar las partículas y tenemos 4 detectores.
la foto tal vez no ayude mucho, pero aquí hay uno llamado ALICE. Aquí hay otro que es el experimento Atlas. Aquí hay otro que se llama el LHC, LHCb, y aquí hay otro que se llama CMS. Ahí, en esos experimentos, lo que tenemos son unas máquinas llamadas detectores que al interior de este detector se da la colisión, chocan las partículas, se deshacen y ¡puf! Sacan un bonche de partículas, un montón de ellas salen disparadas como resultado de la colisión, y lo que hacemos es construir estos aparatos gigantescos, ¿no? Son extremadamente grandes, ¿no? Del tamaño de edificios son estos detectores, porque con ellos lo que queremos es hacer capturar todas las partículas que salieron, ¿ok? Y hacer el recuento de cuántas salieron, con qué energía, en qué dirección, y reconstruir la historia para saber qué es lo que pasó, ¿ok? Eso no es más que la idea de Rutherford, solamente que llevado a un ingenio superior, ¿ok? Entonces, a eso es a lo que jugamos ahora los físicos de partículas. A, uno, construir grandes aceleradores. Dos, hacer chocar partículas, recibirlas en nuestros detectores, hacer el análisis de qué es lo que recibimos, y entran los teóricos para decir cuál es el modelo que te dice por qué recibiste tantas partículas en tal dirección, con tal energía. Para eso viene la parte de modelaje, ¿ok? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Jóvenes, ¿dudas hasta acá? No. Ok, bueno. ¿Y qué son qué tipo de partículas estamos recibiendo? Bueno, estamos recibiendo partículas de todo tipo en esos colisionadores. Y una pregunta clave aquí es, los teóricos tenemos que hacer un modelo que describa correctamente lo que sucede en ese sistema, o por ejemplo lo que sucedió en el universo temprano, eh, o ya les hablaré del interior de las estrellas de neutrones, y para eso tenemos que poner todas las reglas en juego, ¿no? De lo que sabemos. Y lo primero que sabemos es que tenemos que decir cómo se comunican las partículas, cómo se entera una de la existencia de otra. Eso en la física se le conoce como las interacciones, cómo interactúan las partículas. Resulta que existen 4 interacciones fundamentales en la naturaleza con las que los físicos somos capaces de entender y reproducir los fenómenos que nos rodean. ¿Cuáles son esas 4? La primera de ellas es el electromagnetismo, ¿ok? La teoría electromagnética, la teoría que me dice cómo las partículas que tienen carga eléctrica, ¿no? Se comunican. Los electrones con los electrones con protones. ¿Por qué el núcleo, el átomo se mantiene unido? No sé si ustedes se han hecho la pregunta, pero yo tengo un núcleo que ya dije que puede estar hecho de protones y neutrones, y tengo electrones a su alrededor. ¿Por qué los electrones no se escapan? ¿Por qué no se van? ¿No? ¿Por qué se quedan ligados a ese núcleo? La respuesta pasa por el electromagnetismo. Porque existe una interacción electromagnética a través de un modelaje, a primera aproximación, una ley de Coulomb, ¿no? Que dice que si tengo cargas opuestas, estas se van a mantener en atracción. Ojo, los electrones se están moviendo de manera angular, ¿no? Existe una fuerza centrífuga que quiere que se vayan, ¿no? Entonces el sistema entra en un equilibrio tal que se quedan atrapados, ¿ok? Existe otra fuerza que también es, digamos, la que más experimentamos, ¿no? Que es la fuerza de gravedad o gravitacional, la interacción gravitacional, que es la que nos mantiene los pies en la Tierra, ¿no? Esto suena como frase trillada, ¿no? Pero es la que hace que si saltemos, regresemos al piso, o que si un objeto lo soltamos, caiga al piso. Entonces es debido a que la Tierra es tan masiva que su fuerza gravitacional es gigantesca y nos atrae a su superficie, ¿no? Entonces esa es otra de las fuerzas fundamentales. Y existen otras dos fuerzas, ¿ok? Una es la fuerza débil, ¿ok? Que lo que hace es provocar, por ejemplo, ¿no? Que el Sol funcione, que en el Sol seamos capaces de recibir luz, fotones, ¿no? Y que se mantenga caliente, porque sucede que es una fuerza que permite que se comuniquen, por ejemplo, los protones y los neutrones del núcleo atómico, ¿no? Que de hecho que los neutrones, ¿no? Se puedan transformar en protones.
y que a través de esa transformación, de esa comunicación, se estén emitiendo, ¿no? Diferentes partículas, entre ellos los electrones, entre ellos otras partículas que ya les platicaré, llamados neutrinos, y que además en la dinámica se genere luz, ¿ok? Entonces, esta es una fuerza que se da, si lo pueden, digamos, checar, ¿no? Le estoy hablando de algo que tiene que ver con objetos como neutrón y protón, entonces tiene que suceder solamente a escalas muy chiquititas, del tamaño del núcleo atómico. Y existe otra fuerza que ya les platiqué hace un rato, que es la fuerza fuerte, ¿ok? La fuerza que hace que los quarks interactúen, ¿no? Que el gluón sea la partícula mediadora de esa interacción que hace que estos quarks estén interactuando. Pregunta que les voy a hacer y ustedes me tienen que decir de manera honesta. ¿Por qué el núcleo atómico, que está hecho de muchos protones y neutrones, ¿ok? No se desintegra bajo la idea de que partículas con cargas iguales, todos los protones tienen carga positiva, se tienen que repeler, tienen que separar entre ellos? ¿Por qué, si lo que acabo de decir es que el núcleo atómico está hecho de protones y neutrones, por qué el núcleo atómico no se desintegra? ¿Por qué es un sistema estable? ¿Alguno de ustedes ya había tratado de hacer una reflexión alrededor de esta idea? ¿Alguno de ustedes se sabe la respuesta? ¿No? Ok, la respuesta es bastante eh, no trivial, ¿no? Pero justo, ¿no? El hecho de que tengan carga eléctrica los protones hace que se quieran separar. Sin embargo, nuestra experiencia, nuestros resultados dicen que se mantienen juntos en el núcleo atómico y eso entonces requiere que tengamos que construir o pensar en otra interacción, una que le compita a esa interacción electromagnética y que le gane, ¿ok? Y es donde apareció la fuerza fuerte o la fuerza nuclear fuerte. Es aquella fuerza que mantiene juntos a los protones, neutrones dentro del núcleo atómico y que es muy fuerte. Los físicos somos bien ingeniosos y entonces como es muy fuerte, y le llamamos fuerza fuerte o interacción fuerte. ¿Ok? Entonces, es la encargada de hacer que se mantengan unidos los protones y los neutrones dentro del eh, núcleo. Ahora, a esto le tengo que agregar, y aquí en esta tabla que está a la derecha, le tengo que agregar una nueva columna que tiene que ver con las partículas mediadoras. Y ahí voy a hacer hincapié en la forma en que modelamos las fuerzas hoy en día a nivel fundamental. Para que una partícula se entere de la existencia de otra, lo que vamos a necesitar son unos objetos que le vamos a llamar mediadores. Lo que quiero que piensen es, imagínense que ustedes, ¿no? Están parados en una patineta y tienen a otro amigo a cierta distancia parado en otra patineta. Y tienen una pelota muy masiva, grande, ¿no? Ustedes tienen ahí esa pelota agarrada y lo que hacen es aventársela a su compañero. Cuando su compañero agarra y reciba esa pelota, ¿qué es lo que ustedes creen que va a suceder con el compañero? Cuando él reciba la pelota, Sí, cuando él reciba la pelota. Por la fuerza de la pelota se va a caer el otro. Digamos, mantiene el equilibrio, pero a cambio de que se caiga, ¿ustedes están de acuerdo que lo que va a hacer es a la hora de recibirse se va a empezar a mover? Justo al recibirlo, como que está encima de una patineta, tiene que seguir esa inercia de la pelota y entonces se mueve. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Va.
Entonces, quiero que se imaginen eso como los mecanismos en los cuales se enteró o se enteran las partículas. Mi amigo se enteró que yo estoy en esta posición porque le aventé la pelota. Tuvo una manera de saber que yo estaba ahí, reaccionó con un movimiento. Bueno, la forma en que nosotros modelamos las fuerzas en la naturaleza de manera fundamental es que necesitamos tener unas pelotitas que se envían y se reciben para que sepan unos a otros de la existencia entre ellos e interactúen. A esos objetos que se dedican a transmitir esa información de la interacción se les llaman partículas mediadoras. Para el electromagnetismo existe una llamada el fotón, que es la partícula cuántica que describe la luz. ¿Ok? Los fotones son los que se avientan entre las partículas con carga y entre ellas se comunican y entonces puede existir la atracción o la repulsión de las cargas. La interacción fuerte, la que tienen los quarks interactuando, son los únicos que van a experimentar esa fuerza. Acuérdense que les dije, bueno, la fuerza fuerte mantiene unido a los protones y neutrones. Los protones y neutrones están hechos de quarks. ¿Okay? Entonces, los gluones son estas partículas encargadas de transmitir la información fuerte. Son las pelotitas que se avientan los quarks unos a los otros para saber que existen unos quarks alrededor de otros. ¿Ok? La gravedad, fíjense que la gravedad, hace un rato planteé en esa imagen que era como un cartoon, ¿no? Les dije que en una esquinita habían las cosas que nos daban un poquito de pena, ¿no? Y es que para que nosotros describamos de manera fundamental en términos de partículas elementales la gravedad, necesitaríamos tener una teoría cuántica de lo muy chiquito, gravitacional, y con eso tener el equivalente a una partícula que se encargue de transmitir la información, ¿verdad? De una masita a otra. La respuesta es que no tenemos tal teoría. Sin embargo, bueno, ya le hemos puesto, de hecho, el nombre de si existe. La partícula mediadora, la partícula que se avientan entre las masitas, se le llamará el gravitón. Sin embargo, ni se ha visto, ni se ha observado, ni se tiene una teoría conclusa. ¿Ok? Y la otra interacción, la nuclear débil, acuérdense que es la que permite que, por ejemplo, el Sol nos caliente y radie toda esta luz, ¿no? Porque existe la interacción entre protones y neutrones, se pueden transformar los neutrones en protones. Tiene a tres mediadores, a tres diferentes pelotitas, ¿ok? Que se les llaman el bosón W+, porque tiene carga positiva, el bosón W- porque tiene carga negativa, y existe un bosón que se le llama el Z0, que es el neutro, ¿ok? Hay tres distintos y entonces con ellos podemos hacer nuestras reglas para que se comuniquen entre sí, ¿ok? Estas son las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Tenemos 4, con ella podemos describir todo, ¿ok? Y entonces, la fuerza gravitacional, la interacción gravitacional, ¿de qué depende? De la masa. Si hay objetos masivos, pueden interactuar entre ellos. La fuerza electromagnética, ¿de qué depende? De que las partículas tengan carga. Entonces, si tengo partículas cargadas, van a poder interactuar de manera electromagnética. Las otras dos fuerzas, la fuerza débil y fuerza fuerte, que solamente suceden en objetos muy chiquititos, como el núcleo, ¿ok? No todas las partículas la sienten. En el caso de la fuerza débil, ¿no? Dice casi todas. En realidad, para todas las que les mencioné, en grandes rasgos, pueden quedarse en la mente con eso. Todas ellas sienten esta fuerza débil, pero son aquellas que viven en el interior de nuestro núcleo atómico. Y las fuerzas fuertes, ya les dije que los únicos que sienten esta son los quarks. ¿Ok? ¿Qué características tienen? Que las fuerzas gravitacionales y electromagnéticas son de largo alcance, mientras que la fuerza débil y fuerza fuerte son de corto alcance. Y aquí, otra vez, iré de preguntón y, por favor, alguno de ustedes me puede decir cómo se modela la fuerza gravitacional. Ustedes lo deberán conocer como la ley universal de la gravitación. ¿Saben? ¿Recuerdan más o menos la fórmula matemática que te dice cómo es esa fuerza gravitacional?
Venga, Angélica. Sí, la fórmula de la ley de gravitación universal, Sí, yo les ayudo. A ver, ¿qué idea? lo de la fuerza igual a constante gravitacional. am, mm, Creo que era por masa 1 por masa 2 entre distancia entre los centros de las masas al cuadrado. Al cuadrado, perfecto. La voy a escribir aquí. A ver, aquí abajito. La fuerza gravitacional es igual a una constante gravitatoria, ¿ok? Que multiplica a la masa de un objeto, que le vamos a poner m1, por la masa del otro objeto, que le vamos a poner la masa 2, entre la distancia, que le voy a poner r, al cuadrado, ¿ok? Esa es la magnitud de la fuerza. Y aquí viene el concepto de que sea una fuerza de largo alcance. Si la fuerza depende, si ustedes dejan fijo la masa 1 y la masa 2, 1 kilogramo y 10 kilogramos, la constante gravitacional es una constante, es un número. Y si ahora yo hago el juego de, y si las alejo o las acerco, ¿qué va a pasar? Cuéntenme, jóvenes, si yo alejo a mis partículas, la masa 1 y la masa 2, eso quiere decir que R se va a volver más grande. R me dice la distancia que existe entre M1 y M2. Si R aumenta, ¿cómo se ve la fuerza? ¿Se incrementa o disminuye? Disminuye. Ok, disminuye. Aarón, ¿qué ibas a decir? Le iba a decir lo mismo, que bueno, entre más alejadas estén, se disminuye porque, bueno, cuando, como se divide, el valor numérico de R aumenta y entonces, pues, sale un valor más pequeño. Entonces, yo supongo que disminuye y cuando se acerca, se hace más pequeño, entonces aumenta. Exactamente. Entonces ahí va lo importante. Entre más lejos estén las partículas, más chiquita es la fuerza. Si la distancia es extremadamente grande que tiende a un infinito, la fuerza se hará cero. ¿Estamos de acuerdo? Porque solamente cuando es extremadamente grande la distancia entre las partículas, la fuerza se va casi a cero, es porque decimos que es de largo alcance. De largo porque hasta que esté muy lejos, pensaré que la fuerza se volvió casi cero. La teoría electromagnética es exactamente lo mismo. De hecho, uno de los ejemplos es la fuerza de Coulomb, que es el análogo a la fuerza gravitacional, que es es la forma en que modelamos la fuerza que hay entre dos cargas eléctricas. Existe una constante también, en este caso se le llama la constante de Coulomb, pero en lugar de tener masas, voy a tener carga, la carga 1, la carga 2, y va a estar dividido entre la distancia al cuadrado. Mismo fenómeno. Separo las cargas, la fuerza se va a hacer. Largo alcance. La fuerza débil y la fuerza fuerte no. Esas no tienen esa estructura. De hecho, esas fuerzas solamente las tomamos o tienen mucha intensidad cuando estamos a lo más en el tamaño del núcleo atómico o bien el tamaño del protón. Son fuerzas que a lo más vamos a poder contemplar en distancias de 10 a la menos 12 milímetros, jóvenes. ¿Ok? En distancias muy cortas. Corto alcance, largo alcance. ¿Ok? Listo. Y para hacer énfasis en qué es lo fuerte, por qué la gente le denominó la fuerza fuerte, fuerte. ¿Ok? Bueno, aquí está en términos de ponerle numeritos, ¿no? Si yo digo que la fuerza fuerte tiene una intensidad de 1, la fuerza débil tiene la intensidad de 1 entre 100,000. La fuerza electromagnética tendría una intensidad de 1 entre 100 y la fuerza gravitatoria tendría una intensidad de 1 entre 1 por 10 a la 40. O sea, es una cosa completamente chiquitita, ¿ok? Entonces, por eso los nombres, estos nombres que les digo que los físicos somos extremadamente hábiles, la fuerza débil respecto a la electromagnética, ¿verdad? Y la fuerza fuerte es fuerte respecto de la electromagnética. Aquí está más o menos en órdenes de magnitud cuál debe de ser la intensidad de cada una de ellas si considero que la fuerza fuerte vale 1, por ejemplo. Entonces, para que se den cuenta que realmente la fuerza fuerte es súper poderosa. ¿Ok? Entonces,
cuando uno conoce las reglas del juego, cómo interactúan, ¿no? Ahora sí, déjenme presentarles la tabla periódica de las partículas elementales. Resulta que la materia de la que estamos hechos está dividida en dos tipos de partículas elementales. Los quarks, que son los que sí sienten interacción fuerte, y el resto de otras partículas, llamadas leptones, ¿ok? Dentro de los cuales yo ya les di uno de los muchos que existen, de los 6 que existen, no muchos, 6. Son el electrón, ¿ok? Y entonces déjenme quedarme en la familia de los leptones, donde tenemos 6 leptones. Tenemos al electrón y a 2 primos hermanos del electrón. ¿Por qué 2 primos hermanos? Porque son 2 partículas que tienen casi las mismas características del electrón. Son con carga eléctrica, ¿no? Que pueden interactuar electromagnéticamente, que pueden interactuar débilmente, que pueden interactuar gravitacionalmente porque tienen masa. Pero sus 2 primos hermanos, que tienen nombre de muón y tau, lo que hace que sea diferente del electrón es que el muón, tiene más masa que el electrón y el tau tiene más masa que el muón, ¿ok? Todos ellos tienen carga eléctrica. Bueno, existen otros 3 leptones, ¿ok? Asociados a cada uno de ellos, llamados neutrinos, que vienen del italiano pequeño neutrón, ¿ok? Neutrino, ¿ok? Y son partículas, como dice, neutro, no tienen carga eléctrica, y se les puso pequeño neutrino, pequeño neutrón, perdón, porque son partículas que tienen una masa extremadamente chiquitita. De hecho, en algún momento de la historia se pensó que no tenían más, ¿ok? Pero bueno, hoy en día sabemos que lo más probable es que sí tengan más. Y son los neutrinos, y además estos objetos son extremadamente tímidos. Ustedes, jóvenes, están sentados, están cómodos en su espacio, en su casa, algunos de ustedes, ¿no? Y no se han dado cuenta, y no se van a dar cuenta que miles de millones de neutrinos en este momento los están atravesando. A ustedes y a mí, yo no me salvo. Y miles de millones de neutrinos están atravesando la Tierra sin chocar con absolutamente nada. Por eso les digo que son extremadamente tímidos. Difícilmente podemos capturar a estos neutrinos. ¿Ok? Estas cosas pasan de largo, casi sin interactuar con nada. Entonces, estos 6 objetos se les llaman leptones y son parte de un conjunto de partículas elementales. Creemos que estos 6 no tienen estructura, no tenemos evidencia experimental de que exista, y nuestras teorías no requieren del hecho de que tengan estructura. Hay otro grupo muy grandote que se llaman los quarks, y ya más o menos hemos platicado, que son los únicos que sienten la interacción fuerte, y hay 6 diferentes quarks que se les conoce como 6 sabores. No es dulce, agridulce, salado, no. Son los nombres, también muy poco creativos. Son 6 y se les llama, los voy a decir en inglés, ¿ok? Y ahorita los digo en español: el up, el down, el strange, el charm, el top y el bottom. El quark arriba, el quark abajo, el quark extraño, el quark encanto, el quark bottom también se le conoce como beauty, y en español uno lo dice como el quark de belleza, y el quark de hasta arriba, el top. Bueno, estos, ¿no?, tienen carga eléctrica. Por primera vez en la naturaleza tenemos aquellos que tienen carga eléctrica no entera, tienen carga eléctrica fraccionaria. Todos los que están a la izquierda tienen carga de menos un tercio. Todos los menos un tercio la carga fundamental. Y todos los que están a la derecha tienen carga de 2 tercios. ¿Ok? ¿Qué los hace diferentes? Que este es el de la masa más chiquita, este es un poquito más masivo, después sigue este, un poco más masivo, este un poco más masivo, este más masivo y este todavía más masivo. La masa los distingue entre ellos, ¿ok? Entonces, tenemos otro conjunto que se llaman los quarks, ¿ok? Ojo, y esto se los voy a dejar para que no puedan dormir el día de hoy ahí peleándose con la almohada. Estos objetos nunca se pueden ver de forma libre. Nunca los vamos a poder detectar. Nunca vamos a poder tener en la mano un quark. Lo que vamos a poder tener en la mano siempre son objetos hechos de estos quarks que se llaman hadrones. Ejemplos de ellos, los protones y neutrones que ya les platiqué. ¿Son los únicos tipos de partículas que existen y que están formados por estos quarks? No, pero son los más abundantes, ¿ok? Yo no me voy a meter ahorita en la parte de
platicarles un poquito de cuántos más objetos hay compuestos por quarks. Son cientos de diferentes partículas que existen. Pero con estos hadrones, entendiendo que tenemos a los protones y neutrones, si los juntamos con los leptones donde están los electrones, podemos tener tanto el núcleo atómico como los átomos, como las moléculas, como las partículas compuestas y como nosotros. ¿Ok? Entonces, con ello basta para poder saber que gracias a estas partículas elementales existimos. ¿Cómo se comunican? Ya lo había dicho. A través de la fuerza fuerte necesitamos gluones. A través de la fuerza electromagnética necesitamos fotones. A través de la fuerza débil necesitamos el bosón W+, W- y Z. Y a través gravitacional, el hipotético gravitón, que acuérdense son las pelotitas que se avientan unas a otras las partículas para saber que están interactuando. Son los mediadores. ¿Ok? Juntando todo, aquí está una infografía de lo que se conoce como el modelo estándar de partículas elementales y sus interacciones, donde aquí pueden encontrar el compendio de todas las partículas que existen, sus masas, sus cargas, ¿no? Yo espero que les hagan llegar el material. Estas diapositivas yo se las dejaré a los organizadores para que cualquiera de ustedes la puedan pedir o se las compartan y puedan ver en detenimiento la información que está aquí contenida, pero este es el equivalente a la tabla periódica de los elementos. Ahora esta es la tabla periódica del modelo estándar de partículas elementales y sus interacciones. ¿Ok? Nada más déjenme abrir un paréntesis, y es el hecho de que todas las partículas en el universo tienen como su lado bizarro, ¿no? Para aquellos que sean fan de los cómics, ¿no? Si Superman existe, también existe el Superman bizarro, ¿no? Tienen su contraparte, llamadas antipartículas, que son las mismas partículas, salvo que tienen carga opuesta. Es decir, para el electrón existe su antipartícula. El electrón tiene carga negativa menos la carga elemental. Su antipartícula es un electrón que tiene la misma masa, ¿no? Pero con carga positiva. De hecho, su nombre, a ese sí le pusimos nombre, se llama el positrón. ¿Ok? ¿Qué otro? Los quarks. El quark up tiene su antipartícula. Se llama el antiquark up. El muón, ¿no? Un leptón de los que les mencioné, tiene su antipartícula, que es el antimuón. Y entonces, lo único que va a suceder, como cosa chistosa, es que si nosotros aventamos materia contra antimateria, se aniquilan y generan un montón de energía, una explosión. ¿Ok? Es algo curioso con la antimateria. Los antineutrinos, ¿no? Que diga los neutrinos, ya les había dicho que son estas partículas que nos están bombardeando, ¿okay? Que nos están atacando, y que no los detectamos porque son muy tímidos y porque difícilmente van a interactuar con la materia. Por eso muchas veces, durante mucho tiempo, en los experimentos nos faltaba energía cuando recopilábamos toda la información de una colisión, y era porque se nos escapaban estos neutrinos, ahí había parte de la energía. Después construimos objetos que sí los pudieran detectar. Son materiales extremadamente densos que hacen que la probabilidad de cachar a uno de estos neutrinos aumente. ¿Ok? Y la última partícula que les quiero mencionar es el bosón de Higgs. Es la última parte del modelo estándar que me falta mencionar, y que es aquella que es la partícula, el objeto encargado de darle masa a otras partículas elementales. ¿Cuáles? Los fermiones. A todos los quarks y a todos los leptones les da masa. ¿Qué significa que les da masa? El ejemplo es este que está otra vez en este cartoon, en esta caricatura. Imagínense, ¿no? Que el grupo de personas en color amarillo, ¿ok? Son un conjunto de personas que se quieren mover hacia la izquierda, ¿no? Y entonces hay muchas otras personas a su alrededor. Su movimiento será un movimiento que no cueste, que no tenga oposición. La respuesta es no. Toda la gente a su alrededor se opone porque tendrás que chocar con ellos y tratar de empujar, de mover a esas personas, y te cuesta trabajo, te cuesta esfuerzo, ¿no? Entonces adquieres como una energía justamente por estar como peleando contra todo ese objeto a su alrededor. Otra imagen es
si uno experimenta esto de irse y meterse a una alberca y querer caminar, nos cuesta más de lo que normalmente hacemos cuando estamos al aire libre. ¿Por qué nos cuesta? Porque hay un medio que se resiste a que nosotros avancemos, como que tenemos más energía nosotros, ¿no? Ahí acumulada porque justamente cuesta más. Bueno, acuérdense de esta regla de que la energía se puede transformar en masa. Esa idea es que entonces hay un campo, un mar de Higgs, ¿no? A nivel fundamental que hace que las partículas que se quieran mover les cueste y por lo tanto adquieren energía y por lo tanto adquieren masa. Este es un mecanismo, el mecanismo de Higgs, que fue propuesto en 1964 por Peter Higgs y François Englert y que en el 2002 fue encontrado en el CERN, en ese gran laboratorio que les mostré, en el LHC, ahí mismo fue encontrado. Y ya por último, porque ya estamos terminando, déjenme decirles, me voy a pasar un poquito aquí, que sistemas físicos que nos atraen demasiado son el hecho de estudiar las colisiones de iones pesados, estos fenómenos que se dan en estos grandes laboratorios como el CERN. En el interior de las estrellas de neutrones también nosotros podemos encontrar el mismo tipo de fenómenos donde la materia está en condiciones muy extremas y entonces se encuentra que los grados de libertad, las partículas que sirven para describir esos sistemas son partículas elementales, ¿ok? El universo temprano también es, desde luego, la motivación principal, tratar de entender el universo desde un principio es la motivación más grande. De hecho, las colisiones de las partículas decimos que lo que hacen es reproducir pequeñas gotitas del universo temprano. Estamos reproduciendo lo que sucedió en el universo temprano. Entonces, jóvenes, con esta parte me gustaría terminar, ¿no? Y agradecerles su tiempo, su paciencia, y desde luego estoy abierto a todas las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Bueno, no sé, a ver, ¿existen preguntas, dudas, curiosidades que tengan, jóvenes? Muy buena pregunta, chicos. Miriam, adelante. Bueno, la mía es un poquito más fuera de tema, pero era que cuál era la diferencia entre astronomía y astrofísica. En realidad no, existe una diferenciación, digamos, puntual, ¿no? Probablemente el hecho de entender que para poder describir fenómenos astronómicos, ¿no? Requieres de la física y entonces va a puntualizar el hecho de que la astronomía se puede entender como una subdivisión, una de las diferentes áreas contenidas dentro de la física y entonces el nombre le llamas astrofísica, ¿no? Hay otros nombres todavía un poquito más elaborados, por ejemplo, las astropartículas. La gente que se dedica a trabajar con las partículas elementales, pero que trata de observar lo que sucede en fenómenos ultraenergéticos en el universo, ¿no? Eso sí, ya tiene una diferencia bien importante, ¿no? No lo ven desde lo macroscópico, no ven una estrella y dicen, ¿cómo se mueve la estrella? No, dicen de qué está hecha la estrella y por qué la estrella tiene las características que tiene gracias a sus elementos más fundamentales. Ese es, por ejemplo, las astropartículas, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, me parece que simplemente es un uso de la palabra. Ahí que uno puede ponerlas como sinónimos. Venga, Linda, creo que... Primero Juan Carlos y luego Primero Linda. Ok. Sí, ¿un taquión sí existe o solamente es teórico? Un taquión es teórico, sí. Para los demás chicos, ¿no? El taquión es aquella partícula, propuesta de partícula o solución a nuestros modelos, ¿verdad? Pero que tiene una masa que es negativa o eventualmente imaginaria. Son soluciones a nuestras ecuaciones, ¿ok? En ciertas condiciones, pero que en la naturaleza no las vamos a observar. Entonces el taquión no existe y ¿por qué se inventó? ¿Cómo se descubrió?
Insisto, es una solución a nuestras ecuaciones. Nuestras ecuaciones que tratan de modelar la naturaleza tienen diferentes soluciones, ¿no? Cuando las resolvemos, ¿no? Digamos, de manera matemática, tú dices una ecuación y vas a tener soluciones de todo tipo, ¿no? Reales, no reales, complejas, imaginarias, ¿no? Acuérdate que nuestros modelos están basados en ecuaciones diferenciales. Sin embargo, ahora cuando le ponemos la restricción de la interpretación física, ahora sí decimos, ¿cuáles son las que tienen sentido como solución y cuáles son las que no? Las que no, no es que estén prohibitivas en nuestros lenguaje matemático, están prohibidas en nuestro lenguaje físico. Y estas partículas de masa imaginaria, ¿no? No entran dentro del formalismo porque los fenómenos que podríamos describir con partículas de masa imaginaria no los observamos, no existen en la naturaleza. Gracias. Muy bien. Venga, Angélica. Linda. Sí, yo tenía una pregunta igual. ¿Cuál es la diferencia entre la física teórica y la física cuántica? Mira, es que la física teórica es, insisto, esta disciplina llamada física, ¿no? Es una área del conocimiento que requiere de una formulación matemática, ¿no? Elaborada con el formalismo matemático, pero siempre su contraparte, que es el experimento. Como vieron en la charla, en algún momento hablé de los experimentos donde se hacen las mediciones para comprobar si la parte que uno hace el modelaje, la formulación matemática, describe o no lo que estás observando. Entonces, aquella parte de la física que se dedica al modelaje, al proponer ecuaciones, resolver ecuaciones para describir lo que observamos, esa parte es la teórica. La parte donde se realizan los experimentos, se diseñan, se proponen, se miden, se analizan los resultados, es la física experimental. Entonces, todos los fenómenos que queramos describir tendrán que tener la parte teórica y la parte experimental. La física cuántica o la mecánica cuántica es una formulación para tratar de estudiar qué es lo que sucede para sistemas muy pequeñitos. Acuérdense lo que les dije, sistemas del tamaño de los átomos y más chiquitos. ¿Cuáles son las formulaciones, las estructuras lógicas, ¿no? Matemáticas y la forma de plantear de manera teórica qué es lo que sucede en esos sistemas? Tiene que ver con la mecánica cuántica. Eso no pasa porque si, es un formalismo, le llamamos sí, un formalismo para describir los sistemas muy pequeñitos. Contenido dentro de todos nuestros formalismos para entender todos los fenómenos en la naturaleza. Así como hablamos del electromagnetismo, así como hablamos de la mecánica clásica, pues existe la mecánica cuántica, que nos ayuda a tratar de describir ciertos fenómenos. ¿Ok? Sí, gracias. Vale. ¿Alguien más, chicos, tiene alguna duda, pregunta, comentario? Adelante, Miriam. Yo tengo otra pregunta respecto a la historia del universo que dice que pues era un lugar como sumamente caliente y que se pudo formar gracias a elementos fundamentales, pero ¿cómo pueden saber toda esa información si fue hace muchísimos años? Muy buena pregunta, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Nos las tenemos que ingeniar. Mira, lo que yo trato de plantear es lo siguiente para a ver si me explico. Lo que dije es, no tenemos acceso a medir lo que sucedió en esas épocas, ¿no? No tenemos acceso a ir y tener resultados experimentales, ¿no? Sin embargo, de cierta etapa, acuérdense que les platiqué, ¿no? De cierta etapa a la fecha sí sabemos todo lo que pasó, ¿no? Por lo menos tenemos la información de qué es lo que ha sucedido. Lo que quiero que plantear para poder hacer un símil de lo que nosotros hacemos, de lo que no observamos, es la siguiente analogía. Imagínate que a cuántos de ustedes, ¿qué deporte quieren que ponga? ¿Fútbol, básquetbol? ¿Cuál les gusta?
Estamos en fechas mundialistas, voy a poner el fútbol. ¿Ok? Voy a pensar en que tengo un penal, tengo mi tirador y mi portero. ¿Ok? Y ustedes están viendo en la televisión el penal. De un lado izquierdo, del lado izquierdo, de su lado izquierdo tienen al jugador que va a tirar la pelota y del lado derecho al portero. Sin embargo, hubo una falla técnica y entonces se hizo un cuadro negro en la televisión de tal manera que lo único que ven es al jugador y al portero, pero no pueden ver lo que hay entre ellos dos. ¿Ok? Se tira el penal, ¿no? Y ustedes agarran y ven que metió gol, ¿no? El jugador. México metió gol hoy a la Argentina en un penal. ¿Cuál fue la trayectoria de esa partícula? Lo que no vimos, lo que estaba tapado en color negro. Ah, viene el físico y te dice, mira, lo que voy a hacer es ocupar todo lo que yo sé matemáticamente y todas mis fuerzas fundamentales y mis formalismos para tratar de calcular cuál fue la posible trayectoria para que pudiera meter gol. Si mi modelo reproduce el inicio y el final de la historia, es un modelo que va a ser exitoso, logra hacer la reproducción del movimiento. Eso es lo que hacemos un poquito. Sabemos cuál es el inicio del universo, la gran explosión, sabemos qué es lo que tenemos que observar hoy en día. Hay una parte que no desconocemos, es una caja negra. Proponemos todo un modelaje, donde no solo tenemos que dar un resultado, tenemos que dar muchos resultados, mucha consistencia física de describir muchas características del universo, ¿cuántas? Las más posibles. Y si un mismo modelo es capaz de describir una gran cantidad, la mayor posible de las observaciones que tenemos, entonces será un modelo exitoso y eso es lo que hacemos. ¿Sí me explico? Sí, muchas gracias. Y gracias a que hacemos eso, asumimos que era muy caliente, que estaba hecho de partículas elementales, que tenía ciertas características. Con eso, de hecho, somos capaces de decir hoy en día, en muchas, no en todas, porque todavía hay muchas preguntas abiertas, pero podemos dar respuesta a por qué el universo está hecho en la forma en que está hecho hoy en día. Muy bien, chicos. ¿Alguien más que tenga una duda, pregunta? Bueno, si ya no hay más dudas, chicos, les pido que prendan su cámara para que tomemos la fotografía del día de hoy y podamos tenerla de recuerdo para nuestro historial aquí en el Instituto Carlos Greff. Muy bien, chicos, ya veo que algunos la están prendiendo. Muy bien. Voy a detener la grabación aquí.